Trotamundos, el día de hoy estamos en un castillo a las afueras de Trieste y lo más sorprendente es que este castillo tiene que ver con la historia de México también. Vamos a descubrirlo juntos, así que acompáñenme. Luego de haber pasado unos días en Trieste, descubriendo un poco más de la ciudad y de su historia, en esta ocasión decidí salir un poco del centro de la ciudad y conocer un lugar que curiosamente conecta con la historia de México. Y sí, por más increíble que suene, desde aquí salió uno de los capítulos de la historia de México que ya te estaré contando después. Pero para llegar a dicho lugar, habrá que tomar un bus que tarda aproximadamente 30 minutos. Por eso nos dirigimos al centro de la ciudad, donde tomaremos el bus para ir a nuestro próximo destino. Bueno, para llegar a este lugar deberán tomar el autobús número 6 o el número 35 desde el centro de la ciudad o la Piazza Oberban. Y después van a llegar a una zona que se llama Bárcola, que es toda la que están viendo al lado del mar. Y bueno, van a poder caminar antes de llegar al castillo y van a poder ver y apreciar toda la vista del mar. Pueden apreciar también la playa y meterse un rato si quieren. Por ahora sigamos para llegar a nuestro destino de hoy. Al momento de bajar en la parada del autobús, debes caminar aproximadamente unos 20 minutos para llegar a la entrada del castillo. Esta zona llamada Bárcola, como mencioné antes, se pueden realizar diferentes actividades. Se puede disfrutar del clima en caso de que esté haciendo buen día, entrar al mar, comprarte un helado, sentarte o relajarte un rato antes de seguir tu recorrido hacia el castillo. Y luego de caminar durante varios minutos y disfrutar un poco de la vista del mar, llegamos a la entrada de nuestro destino, el Castillo de Miramare. Bienvenidos al Castillo de Miramare, un castillo que está ubicado a solo unos kilómetros de Trieste, en la ciudad de Grignano. Estamos como a unos 8 kilómetros y bueno, este castillo que están viendo acá ha tenido bastante importancia en la historia de esta zona y sobre todo, aunque no lo van a creer, también aquí vivió uno de los personajes que ha tenido que ver con la historia de México y vamos a descubrir qué más tiene este lugar para nosotros. Así que vamos a empezar nuestro recorrido aquí. El castillo de Miramare queda en la localidad de Grignano, ubicado a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Trieste. Es posible llegar en carro, bus o tren. Por cierto que si realmente te interesa venir, la entrada al castillo vale 12 euros y si eres ciudadano de la Unión Europea con edad entre 18 y 25 años solo pagarás 2 euros. Pero si lo que quieres es ahorrarte la entrada, entonces te tengo el mejor dato. El primer domingo de cada mes la entrada al castillo es completamente gratis. El castillo de Miramare es una joya arquitectónica con una mezcla de estilos y ofrece una de las mejores vistas panorámicas y más impresionantes al Mediterráneo. Bueno, este de atrás es el castillo de Miramare y se construyó para los años 1860. Aquí vivió Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Y ahora vamos a entrar para comprobar, ya que el lugar tenía una estructura que todavía hasta el día de hoy se respeta y que a lo mejor nos pueden contar un poco más para entender mejor cómo funciona. Así que bueno, vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Pero antes de entrar, te voy a contar un poco sobre su construcción y de la familia que la habitó para entender mejor el contexto del lugar y cómo se fueron desarrollando todos los sucesos. Por cierto, no olvides suscribirte a mi canal para poderte seguir mostrando sobre estos maravillosos lugares alrededor del mundo. Como recordarán algunos de mis videos anteriores, les comenté que Trieste había sido una ciudad que ha pertenecido a muchos reinos e imperios. Uno de ellos fue el Imperio Austrohúngaro, y es por eso que en el año 1860 Maximiliano de Habsburgo mandó construir este castillo, y quien sería compartido con su esposa Carlota de Bélgica. La ubicación fue elegida por su belleza natural y su cercanía al mar para facilitar el transporte desde y hacia Viena, donde residía la corte imperial. Ya más adelante te contaré con más detalles sobre esta familia de los Habsburgo, que tuvo bastante influencia en este imperio.
Por ahora vamos a entrar al castillo para ver un poco más de su decoración y admirar la colección de artes y antigüedades con las que cuenta. Bueno, ya entramos al castillo y lo primero que hay que tener en cuenta es que la estructura del castillo nunca cambió y el piso de aquí abajo era todo lo que era Carlota y para Maximiliano, era todos sus cuartos y los lugares que ellos habitaban. Y el piso de arriba era la parte de los huéspedes, que también fue adornado con unos muebles que fueron traídos desde Austria en esa época y que con respecto a las guerras y todo lo que fue pasando se fueron quitando y regresando con el tiempo. Así que bueno, vamos a descubrir los dos y vamos a ir mostrándolo. Una vez adentro, el castillo cuenta con 2 pisos, o al menos son los que están abiertos al público, y unas escaleras que comunican ambos pisos y que se encuentran cerca de la entrada. El segundo piso, además de haber sido para los huéspedes, fue la residencia del duque Amadeo II de Aosta, quien pasó 7 años de su vida en este castillo, pero de eso ya les hablaré más adelante. También el castillo, tanto adentro como afuera, contaba con una decoración muy mezclada, con un estilo austriaco, alemán e inglés. Pero empecemos desde el principio. Lo primero que me encontré en el primer piso fue el cuarto de Carlota, que incluso contaba con su retrato. Algunas habitaciones se han mantenido tal cual con sus muebles y diseños originales. Además del salón del trono, no hay que perderse la amplia colección de jarrones orientales y muebles de época con que cuenta el castillo. Bueno, y este era el cuarto de los dos, y bueno, era primero muy particular porque especialmente cuando a la hora de despertarse, lo primero que se veía era la vista al mar, y por esa razón también se escogió esta como el cuarto principal de ellos dos. También teniendo su sala, unos escritorios y bueno, la cama que no podía faltar. Sin duda, este castillo me ha parecido muy bonito e interesante, y realmente algo que me ha gustado mucho del castillo son indudablemente las vistas que muchos de los cuartos tienen, ya que casi desde todas partes hay vista al mar, y eso hace que el lugar sea muy especial y atractivo. Aunque, que eran otros tiempos, claro está, eso no le quita lo atractivo. Pero en todas estas, ¿quién era la familia de los Habsburgo? La monarquía o dinastía de los Habsburgo fue una de las familias más influyentes en Europa durante varios siglos. Eran originarios de Suiza, sin embargo se trasladaron a Austria en el siglo XIII, y ahí establecieron su dominio sobre gran parte de Europa central. Tanto así que durante los siglos XVI y XVII, los Habsburgo gobernaban un imperio que incluía territorios que actualmente albergan países como Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Bosnia, Serbia, Rumania, partes de Italia, España y hasta los Países Bajos. Dentro de la monarquía de los Habsburgo hubo un personaje llamado Fernando Maximiliano de Habsburgo-Lothringen, quien nació en el año 1832 en el Palacio de Schönbrunn, que tal vez algunos identifican y que está ubicado en la ciudad de Viena, y fue el heredero de la corona de los Habsburgo. Se casó con Carlota de Bélgica, con quien contrajo matrimonio en 1857, y desde el mismo año se convirtió en virrey de Lombardía-Venecia, hoy actual Italia. Sin embargo, en ese momento esta zona estaba bajo el dominio del Imperio Austriaco. También fue el hermano menor del emperador de Austria Francisco José I, quien se casó con Elizabeth de Austria, también conocida como Sisi. Al final, ella sería la cuñada de Maximiliano, y al igual que él, se dejó encantar por la magia de este castillo, tanto que lo eligió como residencia de verano y punto de apoyo durante sus viajes por Europa Central. Maximiliano de Habsburgo renunció al título de archiduque de Austria para convertirse en 1864 en el segundo emperador del Imperio Mexicano. Pero eso se lo seguiré contando un poco más adelante en el recorrido. Por ahora sigamos conociendo el castillo. Y después de mostrarles un poco del primer piso y darles un contexto sobre la familia de los Habsburgo, llegamos a las escaleras para subir al segundo piso y seguir nuestro recorrido. Y es aquí cuando nuestro recorrido empezaría a enlazarse con la parte de México. Bueno, llegamos a la capilla que está dentro del castillo, que también fue construida en el año 1860. Y bueno, curiosamente, Maximiliano le pidió al arquitecto que detrás pusiera lo que eran los 12 apóstoles, y curiosamente, porque no se alcanza a apreciar, las cortinas rojas están adornadas con el águila de México y que tiene como logo equidad en la justicia. Así que bueno, desde ahí ya se empezó a mezclar
todo el tema de lo que México iba a ser una parte de la vida de Maximiliano en unos años después, que ya les estaré contando en un momento. Pido disculpas porque no sé si ya habrás notado, pero desde un punto tuve un pequeño inconveniente con la estabilización de la cámara y no me di cuenta hasta un rato después que empecé a mirar algunos videos y me percaté del problema. Así que si notas un movimiento raro en la cámara al caminar, no te preocupes, me pude percatar del detalle. Después seguimos caminando por el segundo piso y nos encontramos un gran salón con una foto gigante de Maximiliano y adornado con el mismo color de las cortinas rojas de la capilla. Bueno, aquí es la primera sala que era para los huéspedes y como pueden ver, de hecho, era bastante amplio, incluso me sorprende porque está mucho más amplio aquí arriba que abajo, aunque creo que la estructura fue diseñada distinta y por eso los huéspedes debían ver este tipo de cosas. A decir verdad, el segundo piso era mucho más grande y amplio que el primer piso. Sin embargo, analizando un poco más, me di cuenta que el segundo piso era hecho para los huéspedes, y era realmente lo que los habitantes de este lugar querían mostrar, o mejor dicho, presumir al público. Caminando un poco más, nos empezamos a encontrar cuartos con unos cuadros que nos empezarían a dar un contexto más claro de cómo fue que Maximiliano fue influenciado para llegar a México. Bueno, ya a la entrada de esta sala, allá arriba, se puede apreciar, bueno, no muy fácilmente, una de las fotos que se instalaron después de que el emperador fuera nombrado emperador de México, y ese es el castillo de Chapultepec en los años 1860, antes de que el emperador partiera a México. Pero ¿cómo fue que Maximiliano de Habsburgo terminó siendo emperador del Imperio Mexicano? Tal vez te suene la fecha del 5 de mayo en México. Muchos la confunden con la independencia de México. Incluso en los Estados Unidos, esta fecha se ha vuelto una de las fechas más conmemorativas de los mexicanos. La fiesta es tan grande que se ha llegado a considerar como si fuera el día de su independencia, y es más atractiva que dicha fecha allá. ¿Pero qué se celebra realmente el 5 de mayo? En el año 1861, México se vio envuelto en un gran problema debido a que las políticas del presidente Benito Juárez tenían al país en una muy mala situación económica, lo que conllevó a la suspensión de pagos de las deudas tanto a España como a Inglaterra y a Francia, ya que estos representaban un 70% de los recursos económicos del país. Esto causó que los tres países se pusieran de acuerdo y movilizaran sus tropas a México para lograr un acuerdo llamado el Tratado de la Soledad entre los tres países. No obstante, Francia no estuvo de acuerdo con dicho acuerdo, por lo que Napoleón III decide invadir México el 27 de abril de 1862, comenzando desde Acultzingo en el estado de Veracruz. Así llegaron hasta el 5 de mayo a mediodía, cuando llegan a las afueras de la ciudad de Puebla, en donde estaban esperando las tropas mexicanas lideradas por Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, y en horas de la tarde de ese mismo 5 de mayo, México venció a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con un ejército sin preparación y nada que perder, lo que llenó al pueblo mexicano de orgullo, honor y gloria. Otra de las razones por las que Estados Unidos también celebra dicha conmemoración es debido a que las fuerzas mexicanas no permitieron el paso de Francia hacia suelo estadounidense, ya que uno de los objetivos de Napoleón era extender su imperialismo hacia los Estados Unidos. Pero tristemente la idea imperialista de Francia no se quedaría así, y unos años después volvieron tomando así la Ciudad de México e imponiendo de nuevo reglas al país. Acabamos de encontrar este cuarto que representa los momentos importantes que pasó de Maximiliano. Entre ellos quiero sobresaltar dos de ellos. El primero, que es cuando los mexicanos llegan al puerto para entregar la corona y volverlo emperador de México. Y en este lado tenemos el segundo, que es en el momento que se firman los documentos para que Maximiliano quede siendo oficialmente el emperador de México, un año antes más o menos de que él partiera a tierras mexicanas. Bueno, algo muy curioso que acabo de darme cuenta es que las paredes siguen todas siendo adornadas de color rojo, como se le asignó con el águila que representa a México, pero todo también dice equidad en la justicia. Y fue debido a ese regreso de Francia por la razón que Maximiliano terminó en México. Debido a la intervención francesa en México y por la ambición de Napoleón de seguir expandiendo su reino y convertir a México en un protectorado francés, buscó a alguien que pudiera servir como emperador nominal y eligió a Maximiliano como candidato.
Es por eso que el 3 de octubre de 1863 llegó aquí a Miramar la delegación mexicana que vendría con la propuesta para Maximiliano de convertirse en el emperador de México. Pero no todo fue así de rápido. Maximiliano se tomó unos meses para dar una respuesta oficial e incluso casi desiste de la idea. Pero el 10 de abril de 1864 se firmó el acuerdo y el 14 de abril Maximiliano y Carlota partieron hacia tierras mexicanas y donde no llegarían hasta el 28 de mayo del mismo año, donde llegarían al castillo de Chapultepec, donde sería su nueva casa como emperador de México. Con el pasar de los años, en 1866, Napoleón se vio presionado por la opinión pública y debido a eso fue retirando poco a poco las tropas francesas de México, y fue así como en un momento dado Maximiliano se encontraba sin ningún apoyo de Francia. Es por eso que en julio de 1866, Carlota regresó a Europa para buscar apoyo de Napoleón de nuevo, pero sus esfuerzos fracasaron. Es así como Maximiliano se vio obligado a actuar solo e intentar manejar toda la situación independientemente sin presupuesto de parte de Francia y con hombres ya muy debilitados. Por esa razón decidió irse a la ciudad de Querétaro, donde sería una ubicación favorable para el imperio. Ahí, después de intentar recuperar de algún modo el control, terminó perdiendo todo y el 19 de junio de 1867 fue fusilado en la misma ciudad. Después de la muerte de Maximiliano, y bueno, este castillo lo tomó el duque de Saboya y Aosta, y con respecto a la arquitectura también del castillo dentro empezó a cambiar todo y vamos a ver una diferencia entre un lado y el otro, un poco más moderno también porque los tiempos iban evolucionando. Y sí, la verdad es que ya el estilo y todo cambió con el pasar de los años, hasta el año 1955 cuando se convirtió oficialmente en Museo del Estado, y es uno de los ejemplos mejor conservados del siglo XIX. Ya al terminar el tour por el castillo, salimos y dimos una vuelta para apreciar otras zonas, y descubrimos algo más, aparte de sus maravillosas vistas. Bueno, después del nombramiento de Maximiliano como emperador de México, hubo también muchos cambios y muchas repercusiones que ocurrieron en el castillo, y una de ellas es cuando se construyó el parque o el jardín de Miramar, ya que se trajeron muchos árboles y muchas especies de plantas, no solo de zonas vecinas como Istria u otras partes de Italia, sino que también se empezaron a traer árboles de Estados Unidos y también plantas muy especiales de México. Así que bueno, le empezó a dar un toque de todo sentido el hecho de ser emperador de México. Los jardines de estilo inglés que rodean el castillo tienen 22 hectáreas y se pueden ver desde todas las ventanas. También cabe resaltar que el nombre Miramare proviene de la frase en español mira el mar, debido a que cuando Maximiliano visitó el promontorio se inspiró en la memoria de los castillos españoles que miran hacia las costas del Océano Atlántico. Algunos de ellos como las murallas de Tossa de Mar en Girona, el castillo de Santa Bárbara en Alicante y el castillo de Peníscola. Luego estuvimos en la parte de atrás para admirar el gran puerto donde llegaron los mexicanos en 1863 y por el mismo por el que partieron Maximiliano y Carlota rumbo a tierras mexicanas, y en el mismo que podíamos sentarnos y admirar el mar Adriático. Bueno, y ahora estamos en el puerto de la imagen que les mostré dentro del museo o del castillo. Aquí fueron donde llegaron y arribaron, pero también partieron los mexicanos con el emperador destino a México y empezar una nueva vida como emperador en un país lejano y desconocido para él. Y bueno, de este lado de atrás tienen también el castillo y bueno, aquí de frente tienen el mar. Y desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido y descubierto tanto como yo. Y ya sabes que si vienes al castillo de Miramare es como si una pequeña parte de México estuviera aquí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video y espero que hayan aprendido mucho de este lugar, cosas muy interesantes que han unido también a Italia y a México en la historia sin saberlo, y a veces lugares que no conocemos mucho y que también tienen una unión por medio de la historia y de la geografía. Así que bueno, si este video les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse al canal y tocar en la campanita para seguir viendo más videos y poderles compartir paisajes como este que tengo detrás en el mar. Así que bueno,
Los espero en mi próximo destino y me despido. ¡Hasta luego!